Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente estoy en su presencia hablando en nombre de la cristificación del cuerpo. Recuerden bien que es una modalidad crística, una entidad filosófica. No se sorprendan cuando hablamos en esos términos, debido a que para muchas personas los filósofos no creen en Dios. Nosotros, los de la cristificación del cuerpo, creemos en Dios de una manera muy especial y muy distinta a como otras entidades creen. Hoy vamos a hablarles acerca de Jesús y Juan. Es muy importante que presten mucha atención, porque si usted no lee bien, no va a entender bien. Y en este caso, resulta ser que el que escudriña la Biblia es el más importante libro que habla sobre la existencia de Dios y del Cristo y del Espíritu Santo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando usted lee la palabra. Escudriñe y razone. Existen muchas formas de ver a Jesús y de ver a Juan. No es solamente la que le dijeron, no. Se van a sorprender cuando yo le digo que, según lo que uno puede apreciar en la lectura, en lo literal, Jesús y Juan el Bautista eran hermanos. Si usted se pone a analizar las cosas, María estaba pasando una necesidad extraordinaria y José no podían sostenerse. El trabajo no le dejaba. Había muchas precariedades en el occidente. Pero ¿qué sucede? María sale embarazada y ella decide hacer un viaje a donde su tía Elizabeth, que era supuesta hermana de la mamá de María. Pero ustedes saben que cuando uno está en muchas necesidades, a veces tiene que recurrir a la familia. Y hay familias que soportan a la otra persona de su familia. María se fue embarazada. Se dice que duró de 3 a 6 meses, pero eso no se sabe realmente. Al ella pasar esos 3 o 6 meses allá, dio a luz. Ella dio a luz allá. Escudriñe bien. Pero ¿qué sucede? Ella dio a luz de gemelos, Jesús y Juan. Cuando ella ve esa situación, decide hablar con su tía Elizabeth, que tenía 96 años. ¿Qué vamos a hacer? Elizabeth dijo, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué? ¿Cómo se va a sostener la familia ahora sí? Pero Zacarías, mi esposo, tiene 92 años. ¿Y qué va a decir la gente? Bueno, se inventaron una historia de disque
un ángel se le apareció a Zacarías y lo dejó mudo, que no podía hablar. Es que si hablaba perdía. Él sabía que si hablaba perdía. Que Elizabeth estaba y que embarazada, pero nadie le vio barriga. Y ella se quedó con ese muchacho, con Juan. Y dio a luz, según dice la gente. Pero eso no lo cree nadie. Ni un bobo, ni un estúpido se le ocurre una cosa así. Una mujer de 96 años. Muchos dirán, no, para Dios no hay nada imposible. Mire, déjese de eso. Que aquí no estamos hablando como hombre a hombre en la tierra. Y esa mujer de 96 años, ese hijo no era de ella, era de María. Se fueron criando, y ella criándolo, y Elizabeth criándolo como su hijo. Y después habló que el nombre que se le iba a poner, porque la gente estaba agitando en ese tiempo. ¿Para qué? Para que Zacarías hablara. Y que qué nombre le iban a poner al muchacho. Y él lo dejó en incógnita un tiempo. Y después dijo, se va a llamar Juan. Bueno, las relaciones siguieron, el niño creciendo, el otro creciendo por otro lado, pero el otro era muy vivo. Jesús era muy vivo desde pequeño. Se le desgaritaba a la mamá, se le iba, y buscándolo en diferentes sitios se le iba con personas habilidosas, personas inteligentes que hablaban. A él le encantaba eso desde pequeño. Y se le fue a los 13 años y apareció después a los 30 años de edad. ¿Qué sucede? Esos años que él duró por ahí, él tenía comunicación y tenía una idea de ir a liberar su pueblo. Pero cuando siguió estudiando, dijo, no, pero no es con armas ni nada, porque todo está en la mente. El cielo se encuentra en la mente humana. Por eso se le llama los cielos de todas las mentes humanas. Pero de Dios es un solo cielo. Pero para los hombres existen muchos cielos. Cada cabeza es un mundo. Y en su cielo, él tenía muchas ideas buenas para liberar a Israel. ¿Qué sucede? Que tenía comunicación con Juan y le enviaba emisarios. Al enviarle emisarios a Juan, le decía, Juan, espérame, que yo voy. Y voy a liberar al pueblo y todo. Y tenían una estrecha comunicación con emisarios que se le enviaban recados, dichos y todo. Juan empezó su ministerio de bautizo y de cosas. Una cosa grandísima. Se consideraba Juan un profeta. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega Jesús, el que tanto se ha comentado, con Juan verlo supo que era él. Porque es como si yo mismo me veo en otra persona. Digo, ese es el que estamos esperando. Y más que yo sé que somos gemelos. Ese es el que yo no soy digno de desatarle el cordón de sus zapatos. Bien, empezaron a bautizar y todo. Cuando Juan bautiza a Jesús, que lo saca del agua, un rayo de luz vino como paloma y lo iluminó. Y empezó a recibir la transfiguración del cuerpo, empezó a brillar, empezó a resplandecer.
pero no fue una paloma que vino y se le sentó arriba. Eso no es verdad. Como paloma es una comparación cuando viene lentamente. Asimismo vino ese rayo lentamente y lo fue iluminando. Ahí empezaron las personas a ver que era algo no natural. Muy bien. ¿Por qué sigo diciéndole que eran hermanos? Sucede que Juan cae preso. Pero Juan se puso a hablar como era profeta y se puso a adivinar, a decir que Herodías, la mujer de Filipo, el hermano de Herodes, estaba cometiendo adulterio. ¿Qué sucede? Que esa mujer empezó a odiarlo. Y le dijo, que metiche, Juan, que metiche, no te apures, me la vas a pagar. Pero ella tenía una hija, que la confunden con Salomé, pero no era Salomé. Era María Magdalena, una bailarina seductora que cuando bailaba volvía loco a la gente. Y ella la llevó para donde Herodes, porque están enamorándose y todo, pero que Herodes como que le tiraba ojo tanto a la hija como a la mamá. ¿Y qué sucede en ese caso? Él se encantó tanto y le dijo, pídeme lo que tú quieras, hija. Tranquila, hasta la mitad de mi trono te daría. Tú eres bella, hermosa. Y ella sonrió y habló con la mamá, y la mamá, muy activa, se le lanza a la hija y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La niña, que no era ninguna niña, era una bailarina que ya tenía calle, dijo, voy a complacer a mi mamá. Está bien, dame al rey Herodes, dame la cabeza de Juan el Bautista. Él se sintió triste, acongojado, porque Juan tenía mucha popularidad en el pueblo y se decía que era un profeta y muchas cosas. Pero la palabra de un rey no la puede volver hacia atrás. Y decidió traerle la cabeza de Juan el Bautista. Al llevarla, la muchacha se impresionó tanto, eso fue muy grande. Mientras la madre quizás reía. Pero Herodes se quedó mirando, porque él conocía muy bien a Juan. Y se quedó mirando la cabeza de Juan y todo. ¿Y qué sucedió? Que después de un tiempo, cuando Pilato le manda a Herodes, a Jesús, que Herodes lo ve, se espanta. Dice, wow, pero ese es Juan el Bautista. Dice, no, ese es Jesús, el Nazareno. Dice él, pero ¿cuántos se parecen? Parecen una sola persona. Pues claro, eran gemelos. Eran gemelos. Sépalo bien. Ese parentesco fue que determinó en Herodes que algo raro estaba pasando. Dicen, pero resucitó Juan. Juan no resucitó. Era su hermano que estaba ahí. Pero la Magdala, como le llamaban a esa bailarina, cuando después vio en una multitud a Jesús, también sintió lo mismo y pensó que había sido Juan, que había resurgido desde la muerte. Y empezó a oírlo, y a pedir excusas, y a seguir a Jesús, porque ella quería indagar qué era lo que pasaba. Porque para ella era Juan.
Pero cuando empezó a oír a Jesús y lo que predicaba, el amor que tenía, ella siguió a Jesús. Y lo siguió prestándole mucha atención y se arrepintió de todas sus bellaquerías que tenía. Y los apóstoles llegaron a sentir celo de ella. ¿Por qué? Porque el maestro hablaba mucho con ella. Y hay veces que se alejaban. ¿Y qué tiene eso de malo? Entonces el maestro no tiene derecho a hablar con una chica. Él fue y habló con la muchacha cananea, que era hermosa. Y él se le acercó y le dijo, dame un poco de agua, de tu agua. Y ella le dijo, oye, ¿y cómo tú siendo judío te atreves a hablar con una muchacha cananea si sabe que está prohibido hablar con una muchacha cananea? Dice él, bueno, déjame decirte, si tú bebes agua de ese pozo que tú estás sacando el agua, si bebes agua de ese pozo, mañana tendrás sed. Pero el día que beba el agua de mi pozo, jamás tendrás sed. Si eso es un elogio, no podemos confundir el estilo. Se lo he dicho muchas veces, que no se puede confundir el estilo, la elegancia. ¿Me entendió? Con otra cosa. La delicadeza, el estilo y la elegancia no se puede confundir con la mariconfianza, porque comete un aprobio. Jesús tenía todos los derechos de hacer su necesidad en el monte, de limpiarse con una piedra, de orinar en el monte. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en el momento. ¿Y qué es lo que quieren? Hacer un Jesús literalmente adornado como lo han hecho y lo han sacado de la realidad palpable. No. Él no es histórico. No, es un personaje histórico. Él es un personaje que hizo historia, que es diferente, que hizo historia, pero él no es histórico. Usted no tiene ni una sandalia, ni un lapicero, ni una corbata de él, ni un pantalón, ni una casa, ni un librito que escribió. Usted no sabe nada de eso. A usted le adornan un Cristo, un Jesús literal,